Y vamos a leer hasta el 29. Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Y hoy nuestro tema se llama el mayor obstáculo. El mayor obstáculo. Recuerden ustedes que vimos en el capítulo 8, vimos la revelación de quién era Jesús. En el capítulo 9, versículo 2 en adelante, aprendimos hasta el versículo 13, aprendimos acerca de la manifestación de Jesús. Pero hoy vamos a tener que ver la aplicación de los discípulos. Una vez que Dios te revela algo, Jesús se manifiesta algo, muestra que es real lo que Dios dice en su palabra. Tú lo aprendes. Y luego Dios nos da la oportunidad de aplicar aquello que hemos aprendido, aquello que hemos visto. Acuérdense, lo que hemos aprendido y lo que hemos visto. Porque yo creo que ustedes han visto el poder de Dios, ¿o no? Sí. ¿Sí lo han visto? Dios ha sido muy grande, muy grande en su amor conmigo. De verdad que cuando yo recién aprendo, empiezo en la palabra. Yo fui pastor o me hicieron pastor desde los 3 meses de convertido. Cualquiera de ustedes ya deberían de estar como pastores. ¿Sí? Imagínense, a los 3 meses de convertido, Dios me ponen como pastor. Fui su pastor, Josefina. Fue mi conejillo de India. A los 3 meses de convertido, hermanos, me envían a pastorear. El suegro de la hermana Josefina tenía los suegros de la hermana Josefina tenían años en el cristianismo. Y Dios me dio el privilegio de poder pastorearlos. Pero yo pude ver en esa inexperiencia, yo pude ver el poder de Dios. Por eso me afirmé, me confirmé en el Señor. Porque, hermanos, lo único que yo decía: Señor, tu palabra dice que yo te voy a orar y que tú vas a respaldar tu palabra. Pues yo lo hago. Y ponía yo manos, oraba yo por los enfermos, oré por los muertos y resucitaron. Oré por los enfermos. Yo recuerdo una de las primeras veces veía yo a una persona que recién se convirtió a Cristo, iba con unos lentes de fondo de botella. Unos lentes que le costaba ver, veía y hacía así. Y ponía sus lentes y medio veía. Y yo me atrevo a decirle: a ver, hermana, hoy se quita esos lentes en el nombre de Jesús, Dios restaura su vista. Y dice: ay, hermanito, Dios lo oiga, porque qué feo, estoy batallando con eso. Le digo que Dios sana sus ojos en el nombre de Jesús. Y de pronto ella empezó a llorar. Y dijo: hermano, sí veo. ¿Te acuerdas de la hermana Felipe? ¿De la hermana? Felipe. Dios la sanó de sus ojos. Y de ahí para adelante, porque Dios me empezó a revelar su palabra, me empezó a confirmar lo que él hacía, y no, hombre, eso me abrió la puerta para poder afirmarme en Cristo. Bueno, la porción que vamos a ver en el Evangelio de Marcos, quiero que lo veamos. El versículo 14 dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje aquí mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron,
Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echa al fuego y al agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió de él y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Ok, vamos a ver la aplicación de la revelación y de la experiencia que Dios les había mostrado. Vamos a ver que Jesús es tan bueno que mientras Él se estaba revelando, manifestando a sus discípulos, en la montaña, abajo, había un pequeño problema. Y digo un pequeño porque muchos dicen un gran problema. No, para Dios todos los grandes problemas son pequeños. Él es tan grande que los llena todo, entonces no podemos decir un gran problema. Para nosotros puede ser grande, para Dios es algo insignificante. Entonces, quiero que veamos esta parte porque nos va a confrontar, pero nos va a ayudar. Recuerden, nos va a confrontar, pero nos va a ayudar. Marcos, esta situación que vivieron los discípulos, le dedica un buen tiempo, un buen tramo de su evangelio, una buena parte. Tiene 16 versículos dedicado a este milagro que Jesús hizo. El evangelio de Mateo solamente le dedica 6 versículos. El Mateo de Lucas, que es otro de los que le habla de este milagro, le dedica 6 versículos y medio. Y yo creo que Marcos nos quiere enseñar algo, aunque les he dicho, uno y otro de los evangelios se complementan, porque hay partes que te ayuda a entender mejor algún otro evangelio. Por ejemplo, vamos a leer el evangelio de Marcos, pero nos vamos a apoyar en algunas cosas en el evangelio de Mateo y de Lucas, porque nos van a dar mejor entendimiento a lo que vamos a aprender esta mañana. Pero quiero que veamos. Dice que después de estar en la transfiguración, la palabra transfiguración viene de la palabra metamorfosis. La palabra metamorfosis es cambio, cambiar de forma. Recuerden, o sea, Jesús vino de allá del monte con sus discípulos, después de haber cambiado de forma, viene a donde está la multitud, a donde está la gente, sus discípulos, y dice la palabra de Dios que allí en el versículo 14 dice que cuando llegó a sus discípulos vio una gran multitud. Pero ellos estaban, aunque era una gran multitud, estaban confundidos. Porque imagínense, dice que vino un padre con una necesidad de su hijo, no lo trajo a los discípulos su hijo, el hijo de ese papá trajo a su hijo a Jesús. Porque dice ahí en el versículo, a ver si quiero que lo vean,
En el versículo 17 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo. ¿Verdad? ¿A quién trajo el padre el hijo? A Jesús. A Jesús. Pero como no estaba Jesús, porque Jesús, tomen en cuenta esto, Jesús estaba arriba, estaba transfigurado, ¿verdad? Había cambiado de forma Jesús. Y eran los discípulos que estaban y tenían que ayudar al Padre, tenían que de alguna manera solucionar el problema. Sin embargo, dice la palabra de Dios que cuando la multitud vio a Jesús, enseguida toda la gente, viendo lo que dice, se asombró. ¿Verdad? Ahí vean en el versículo 15, por favor. Enseguida, cuando vieron a Jesús que venía bajando con sus discípulos, le saludaron, pero se asombraron. Corriendo a él, dice que lo saludaron. Ahora, era curioso porque dice que los discípulos estaban con los escribas mientras no veían a Jesús. ¿Qué estaban haciendo? ¿Alguien sabe qué estaban haciendo? Versículo 14. Estaban peleando, ¿no? Peleando. Dice disputaban. ¿Qué es disputar? Pelear. Sí, no dice la Biblia, no dice ni en los otros evangelios qué es lo que discutían. Pero a ver, ¿cuál era el problema? Que el Padre había traído a su Hijo, a Jesús, y como Jesús no estaba, pues los escribas, los fariseos, la multitud le decían, órale, lo que muy valientes, lo que ustedes echan fuera demonios, lo que ustedes sanan enfermos, y a ver, hoy que no está su maestro, ¿por qué no lo hacen ustedes? Imagínense cómo se sentían los discípulos. Yo creo que se sentían avergonzados, porque eso pasa. Pero por eso yo les digo, aquí es donde viene la aplicación, la revelación, la manifestación. Oh, te creemos en un Cristo de gloria, sí. ¿De qué nos sirve la revelación y la manifestación si no lo aplicamos? Y aquí estaban los discípulos. Entonces Jesús entra, como se dice comúnmente, entra al quite, ¿no? Porque estábamos aquí, están los discípulos siendo avergonzados, disputando. No, sí, imagínense que a veces estamos, no, sí, Cristo tiene poder. ¿Y por qué no se manifiesta? ¿O que no les ha pasado? ¿O no les ha pasado que a veces platican con alguien? Bueno, ustedes que dicen creer en Cristo, pero a ver, ¿dónde está su poder? Y buscamos a ver dónde está, ¿no? Nosotros cantamos, el poder está aquí, cantamos bien emocionados, pero y la gente, ¿dónde está? Hay gente que necesita ver el poder. Estos discípulos estaban siendo confrontados con los fariseos, con los escribas, no por otra cosa, sino que un padre había traído a su hijo y su hijo era mudo. Ya después dice la Biblia que Jesús reprendió al espíritu sordo y mudo. Pero dice, era mudo. Ese espíritu, dice el papá, que muchas veces lo arrojaba al agua, al fuego. ¿Verdad? Lo quería matar. Y en esa desesperación es que este padre viene a Jesús y Jesús está en la montaña. Y dice, bueno, pues oren ustedes. Tristemente no pudieron echarlo fuera. Ahora, porque Jesús no puede. No. El problema eran los discípulos. Ahora, yo quiero ir avanzando porque quiero ir viendo. Primero, esa gran multitud sin entendimiento, quiero que lo recuerden. Esa gran multitud a donde contiende. Esa gente que contiende necesita de Dios. Necesita ver el poder de Dios. Y son los discípulos que tienen que manifestar el poder de Dios. No siempre donde hay gran multitud quiere decir que, ay, es porque siguen a Dios. No,
mucha gente sin entendimiento. Vinieron por Jesús, pero no creían en Jesús. Yo veo en congregaciones, aquí no, aquí todos ustedes creen en Jesús. Vienen por Jesús y creen a Jesús, le creen a Jesús. Pero yo veo a veces congregaciones donde grandes multitudes van por Jesús, pero no le creen a Jesús. Es más, contienden con Él. ¿A poco no así estaba esta gente? ¿Por qué estaban allá? ¿Por qué fueron? Por Jesús, ¿no? ¿Pero qué estaban haciendo? Contendiendo. Ahora, ¿por qué contienden? Porque no entendían. Si vemos en el libro de Mateo 17:14, perdón. El 14. Inmediatamente el Padre. No, quería mostrarles a donde dice que vino con humildad el Padre. Es el 14, cuando llegaron, el gentío vino a un hombre Que se arrodilló. Sí, es el 17. Sí, se arrodilló, con humildad viene a pedir. ¿Sí? 17:14. Casi al final. 17. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, Cuando llegaron al gentío, Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático. bueno, lo que yo quiero mostrar es la humildad con la que se acercó a Jesús. No puede una persona que se acerque a Jesús querer recibir de Él con arrogancia. Tiene que haber humildad. Aunque no comprenda, aunque no entienda, tiene que haber humildad. Vamos, regrese Marcos, ahora sí Marcos 9:14, por favor. Regrese a Marcos 9:14. Y quiero que vea el 9:14, quiero que vea. Cuando llegó a donde estaban los discípulos. Permítame tantito que se me mueve esto. Perdón, es 9:17. Quiero que vean qué es lo que tenía ese muchacho, porque a veces tenemos que discernir cuando la gente viene a Jesús. No todos son espíritus ni todos son enfermedades naturales. Quiero que recuerde esto. Nosotros a veces vemos a una persona enferma o limitada de algo y pensamos, pues es algo físico, es algo natural, y a veces no, es algo espiritual. Quiero que vean en el versículo 17 de Marcos 9:17, dice: y respondió uno de la multitud, dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene ¿qué cosa? Un espíritu mudo. Un espíritu mudo. No es que era mudo, era un espíritu que lo tenía cautivo y que lo hacía que fuera mudo. Tomen en cuenta esto, porque a veces nosotros creemos que es algo natural. Hay personas que sí no tienen, a lo mejor la lengua no les creció, qué sé yo, y no pueden hablar. Eso puede ser algo natural, pero en este caso el padre se había dado cuenta que era un espíritu, dice que tiene un espíritu mudo, y tenemos que saber tratar lo natural y lo espiritual. Lo natural lo puede tratar un médico, a lo mejor. Si no le creció la lengua, a lo mejor le pueden hacer una operación que crezca la lengua, ¿verdad que sí? Pero si tiene la lengua completa y no habla, entonces ¿qué puede ser? Un espíritu. Un espíritu. Aquí el padre sabía que tenía un espíritu. ¿Por qué? Por las manifestaciones. Porque mire lo que dice aquí, dice: el cual donde quiera que le toma le sacude y lo echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Es terrible cuando se da lugar a un espíritu malo que entra en las personas, porque nos damos cuenta de que no solamente afecta físicamente, sino que
bueno, sí limita en cuanto a, por ejemplo, aquí al habla, pero sin embargo, se iba secando físicamente. Imagínense la afectación física que recibía este muchacho por ese espíritu. Entonces yo quiero que recuerde esto. Dice, le sacude, le echa espumarajos y todo esto. Esas manifestaciones yo quiero que lo tomen en cuenta. El padre le angustiaba, había entendido que era algo espiritual, quizás yo lo había llevado a médicos y no había encontrado la solución. Él sabía que era algo espiritual. Ahora vamos a ver la reacción de Jesús. Quiero que vean la reacción de Jesús ante esto. Ahí en el capítulo 9, versículo 19, quiero que lo vean. Respondiendo él les dijo. Acuérdense, no le está diciendo a uno, él les dijo. ¿A quién les dijo? A sus discípulos. Él les dijo, oh generación incrédula. ¿Cuál era el más grande obstáculo? A ver, la incredulidad. Está con signos de admiración. Quiere decir que él levantó la voz y lo dijo fuertemente. Oh generación incrédula. Hermano, para Dios no hay nada imposible y Dios quiere usar nuestras vidas, pero necesita una persona que le crea a Dios. Hermano, creerle a Dios es lo más fácil y es lo más difícil. Pero yo te quiero decir, si no le creemos a Dios, nunca le vamos a agradar. Escuche bien, nunca le vamos a agradar. Quiero que lea Hebreos 11:6, por favor. ¿Cómo dice? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin una fe con el conocimiento de la palabra de Dios, es imposible que agrademos a Dios. Ahora, ¿por qué es imposible que agradar a Dios? Hermano, porque alguien que no cree pone en duda que Dios es fiel. Pone en duda el amor de Dios. Pone en duda el poder de Dios. ¿Sí o no? La incredulidad nos lleva. Por eso Jesús grita prácticamente ahí y dice, oh generación incrédula. Vea la actitud de Jesús. Ahora, recuerde por favor, esto pasó mientras Jesús estaba arriba. Vamos ubicando, porque ahorita en la cumbre de todo esto va a ser nuestro aprendizaje en ese punto. ¿Sale? Entonces, quiero que vean que Jesús reprende esto, porque hermano, de alguna manera Él se molestó. ¿Cómo ponen en duda la fidelidad de Dios? ¿Cómo ponen en duda el amor de Dios? ¿Cómo ponen en duda el poder de Dios? ¿Cómo ponen en duda la inmutabilidad de Dios? ¿Alguien sabe qué es la inmutabilidad de Dios? También transformar. La inmutabilidad, que no cambia. No cambia. Dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y Él lo hará. No es que dijo y quién sabe si lo hace. No, Él lo dijo y Él lo hará. Porque Él es inmutable. Él no cambia. Como dice Hebreos 3:18. Jesucristo es el mismo. Ese es 3:18, no es 5:18, pero 13:8. Fíjense, es Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Es inmutable, no cambia. Y sin embargo, aquí estaban poniendo en duda el poder de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la inmutabilidad de Dios. Todo lo estaban poniendo en duda. Por eso, hermano, yo te invito a que trabajemos en nuestra fe. La falta de fe es el obstáculo más grande para que Dios haga de los problemas algo glorioso, hermano. Un problema. Cuando surge un problema, hermano, lo primero que le viene al cristiano es ¿qué cosa viene lo primero? Ante un problema, ¿qué es lo primero que viene? A ver, alguien que me ayude a ver. ¿Qué es? Cuando usted tiene un problema, ¿qué es lo primero que viene a su vida? Angustia.
la duda. ¿A poco no? Sí. No es lo primero que brota. ¡Ay, la fe! Dios está al control de todo. Gracias. No, que va a ser en muy pocas veces es donde lo primero que brota es la duda. ¿Sabe que la fe la tenemos que trabajar? O sea, la duda es algo natural porque somos carne. La duda va a surgir, pero la fe tenemos. A ver, ¿qué dice Dios ante esto? No voy a hacerle caso a la duda, no voy a hacer caso al miedo. Voy a ver qué es lo que Dios dice en este caso, en esta situación. Porque cada circunstancia nos va a llevar a tomar la palabra de diferentes maneras, ¿no? Yo no puedo ver, si tengo un problema económico, no puedo decir, pero escrito está que Jesús llevó mis enfermedades de la cruz. Pues no, porque no tiene ninguna aplicación esa palabra ahí. ¿Verdad? Pero tengo que preguntar, ¿y qué dice Dios con respecto a la economía? ¿Qué dice Dios con respecto al sustento, a la provisión? Y entonces aplico esa palabra. Por eso, lo primero que va a surgirse es la duda. Pero ahí es donde tenemos que echar mano de la fe. Porque si queremos que Dios se mueva a nuestro favor, tenemos que echar mano de la fe. El más grande obstáculo que tenemos no son nuestros problemas, no es la enfermedad, no es la falta de economía. El más grande obstáculo que tenemos es la incredulidad. Por eso Jesús dijo: oh generación incrédula. Entonces, esa es la reacción de Jesús ante la actitud de los discípulos. ¿Cómo podremos tener fe? ¿Sabe qué le dijo el pueblo de Israel? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Quiero que vaya al libro de... Primero de Reyes 18:21. Acuérdense lo que veíamos que nuestro hermano Vago lo repetía. Hay que observar la ley y a los profetas, pero hay que poner nuestros ojos en Jesús, ¿verdad? Hay que oír a Jesús. Entonces, vamos a echarle un vistazo a los profetas. Primero de Reyes 18:21. Mire, Dios siempre va a confrontar a su pueblo. Cuando está ahí, es que no entiendo, no sé qué pasa. Porque, mire, viene el profeta Elías y le dice al pueblo de Israel, está hasta cuándo? ¿Cómo dice? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Porque a veces decimos, sí creo en Dios, sí confío en Dios, pero a la hora de la hora es otra nuestra actitud. Por eso dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Porque aquí es donde surge, cuando viene el problema, es donde surge la incredulidad, la duda, pero es donde tenemos que trabajar. ¿Qué creo? Porque fe, ¿alguien recuerda la definición que les hemos dado de fe? Fe es la información, el conocimiento de la voluntad de Dios. Creer es poner en acción ese conocimiento, ir en dirección de lo que Dios dice. ¿Verdad? ¿Cuándo aprendiste eso? Con razón, apenas, ¿verdad que sí? Fe es el conocimiento de la voluntad de Dios, pero creer es caminar en dirección de lo que Dios dice. Y entonces, aquí es donde, sí, humanamente voy a estar ahí. Es que mis ojos ven, mis manos palpan, es más, mi cuerpo siente, pero ¿qué dice Dios con respecto a eso? Porque sin fe es imposible agradar. Primero tengo que tener la fe, el conocimiento de la voluntad de Dios. Y luego tengo que accionar, tengo que creer en razón de lo que Dios dice. A ver, si eso les parece sencillo, pero eso es el meollo del cristianismo. O sea, ¿de qué me sirve el conocimiento? Eso es fe, el conocimiento. Pero luego tengo que ponerlo en práctica. Dios siempre va a ubicar, no nos desecha, nos va a confrontar para que decidamos de acuerdo al conocimiento que tenemos. Porque el problema más grande que tenemos no son el problema. Ahora sí, el problema no es el problema, sino el problema es la incredulidad, la falta de fe.
Imagínense lo que provocamos cuando no hay fe en un cristiano. ¿Qué había provocado los discípulos ahí cuando Jesús estaba arriba? Contienda, estaban contendiendo los escribas. Ahora, escuche bien esto, por favor. Quiero trasladarlo esto a nosotros, a la aplicación. Yo les dije, tenemos que llegar a la cumbre del éxtasis, a donde nos tiene que servir esta experiencia de los discípulos, nos tiene que servir a nosotros. Dijimos que Jesús está arriba, en el monte. Los discípulos están abajo, están teniendo problemas. Ahora, yo quiero que busque en el libro en el libro de Mateo 17, por favor. Mateo 17, 16, y alguien más que busque Lucas 20, 40. Mateo 17, 16 dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanar. Y Lucas 9, 40 también dice lo mismo: y rogué a tus discípulos que le echase fuera, y no pudieron. ¿Cuándo no pudieron? Cuando Jesús estaba en la montaña, arriba en la montaña. ¿Dónde está Jesús hoy? En todas partes. Arriba, tercer cielo, dice que está a la diestra del Padre, ¿sí o no? Cuando Esteban lo estaban apedreando y estaba muriendo, dice que levantó sus manos al cielo y decía: veo el cielo abierto. Veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. ¿A dónde está Jesús? Arriba. ¿A dónde están los discípulos? Abajo. ¿No nos estará pasando lo mismo que los discípulos? Jesús ya se transfiguró, Jesús nos dio su palabra, nos da la revelación, y Él está allá. Y aquí creamos debate porque decimos: servimos a un Dios vivo, a un Dios poderoso. ¿Y dónde está el poder? Y la pregunta es: ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo es la incredulidad. ¿Cómo destruimos la incredulidad? Porque Jesús, miren, les dice a los discípulos, incluso si buscamos por favor ahí en Mateo capítulo 17, versículo 20, por favor. Escuchen lo que les dice. Esto no lo dice Marcos, pero en Mateo 17, 20, fíjense lo que les dice. Dice: Jesús les dijo, ¿por qué no podían? ¿Cuál era el problema? Había incredulidad en ellos. ¿Por qué? No dice que no tenían fe, porque si usted va en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 3, ¿qué dice la palabra de Dios? A ver, Romanos 12, 3, a ver rápidamente. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que a todos se nos fue dado una medida de fe, ¿sí o no? A todos. Nadie puede decir: ay hermano, yo soy incrédulo porque yo no tengo fe. No, Dios te dio una. ¿Sí dice así o no? No, a ver, léamelo por favor, a ver. Romanos 12, 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, del que debe tener, sino de que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. A ver, a todos nos dio la misma medida de fe. Cuando creímos en Jesús, porque se acuerdan que Efesios 2:8 dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa fe no la producen ustedes, es un don o es un regalo de Dios. Todos nos dio la misma medida de fe. Y entonces dice uno: pero a ver, espérate, ¿y entonces por qué? ¿Por qué unos tienen más fe y otros menos? ¿Qué pasa? Porque el que tiene menos fe es por perezoso. No es porque, a mí no me dio Dios ese don. No, el diablo le dio el don de la pereza.
Y como le da el don de la pereza al diablo, pues por eso no cree en Dios. Pero si, hermano, usted es aplicado en la Biblia a leer la palabra, alguien recuérdame, ¿cómo viene la fe? A ver. Por el oír la palabra. Ah, sí, sí, no lo sabemos. Entonces, si yo quiero ser una super mujer, un super hombre de fe, ¿qué tengo que hacer? Mientras Cristo está allá arriba, yo voy a leer su palabra para activar la fe, y cuando haya un enfermo, cuando haya un problema, el poder de Dios se va a manifestar, porque Él quiere ese Cristo glorificado que está a la diestra del Padre. Él quiere que nosotros manifestemos su gloria. No que creamos debates, no que creamos contiendas. La gente hoy contiende con el cristianismo porque no ve el poder. Pero hermano, si usted se ciñe en el poder de Dios, va y predica el evangelio, y alguien le quiere debatir, le quiere contender, y usted deja manifestar el poder de Dios, ¿quién le va a debatir, hermano? ¿Quién le va a debatir? ¿Sabe por qué fui eficaz en un principio cuando iniciaban el ministerio? Nadie me podía contender, porque ¿sabe qué? Les mostraba el poder de Dios. ¿Quieres ver el poder de Dios? Como me acuerdo una vez, uno de mis cuñados me dijo: me tienen harto con su religión. Estamos poniendo alabanzas en la casa de mis suegros, y nosotros estábamos con mis chiquillos ahí alabando a Dios, ¿no? Y él dice: es que esa música me choca, quiero cambiar esa. Y dice mi esposa: tú cámbiala, hija, cámbialo. Nosotros pusimos, pero cámbialo, pon tu música. En aquel entonces era de cassettes. Metió su cassette y que se lo traga la grabadora. Sí, se tragó la cinta. Esta cochinada, sácala. Y quiere poner otro y no se oye. Ya ve que así era la grabadora, ¿no? Entonces dice: es que desde que trajeron esa porquería, por eso. ¿Sabe qué? Le digo: mira, tranquilo, no trajimos otra cosa más que Jesús. Y que empiezo a platicar. No quiero que me hables de esto. Le digo: quiero hablarte de Jesús. ¿Quieres probar que Dios es real? Llámame a tus papás y oramos. Si te mueres, Dios te va a mostrar su poder. Dice: no, yo ya sé que Dios es real. ¿Sabe qué? Yo no tenía miedo. Yo sé que Dios es real, que Dios es poderoso, que Dios es vivo, que Dios es eficaz. Mejor se fue y nos dejó poner. Y nos dejó. Nadie te puede hacer frente si tienes el poder de Dios. Pero ¿sabes por qué contienden con nosotros? Porque no están. ¿Saben por qué nos debaten? Porque hablamos de algo que no somos capaces de manifestar. De vivir. Cristo está allá arriba, ¿sí o no? Y está glorificado, está transformado. Ya no es el Jesús que estuvo acá, está glorificado. Pero Él está esperando que nosotros le creamos. Por eso, cuando viene a sus discípulos, dice: generación incrédula. Y esto fue una lección para los discípulos, porque tan grande es el amor de Jesús, hermano, que aunque los confrontó, la enseñanza se los da en privado, porque dice Marcos, dice que cuando llegaron a casa, ¿sí o no? Ahí lo dice. A ver, véalo, regrese a Marcos, por favor. Regrese a Marcos. Marcos 9. Dice, versículo 28. ¿Verdad que sí? Jesús no era como yo, que les digo en público todo. No. Jesús era muy sabio. Porque, ¿sabe qué? No los exhibió. Sí les dijo: generación incrédula. Pero ¿sabe qué? Dice que cuando llegó a casa, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y es entonces cuando les dijo: por vuestra poca fe. Ahora, ese por vuestra poca fe que leímos en Mateo, ese por vuestra poca fe, hermano, ¿sabe qué? Les está diciendo una serie de cosas que yo le voy a decir. Le está diciendo: por flojos, porque no oran, porque no leen las escrituras, porque no ayunan. Los ejercicios cristianos es orar, leer, alabar, ayunar, congregarse.
Usted quiere estar fuerte físicamente y mostrar los músculos, así como yo, por ejemplo, que tengo un cuerpo atlético, musculoso. Tiene que ir al gimnasio, pero no tiene que ir una vez al año. ¿Cuántas veces tiene que ir? Siempre, todos los días. ¿Verdad que sí? Usted quiere estar fuerte espiritualmente, no crear debates, sino que cuando alguien le quiera contender, ¿quieres ver el poder de Dios? Órale. Usted quiere estar fuerte espiritualmente. ¿Cuántas veces tiene que orar? Pues dice en la Biblia que es todo tiempo, orando en todo tiempo. ¿Cuántas veces tiene que leer la Biblia? Siempre. ¿Cuántos días a la semana tiene que ayudar? Todos los días. No se muere. No. Cuando menos un día a la semana tenemos que ayudar. Alabar a Dios. Congregarnos. Hermanos, se los digo. Al final me voy a decir, si hay edición, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Hermanos, si queremos lograr algo, los jueves debe estar lleno esto. De verdad. Si queremos lograr algo que se transforme en nuestra familia, nuestro hogar, nuestra economía, si queremos que se transforme Córdoba, tenemos que estar, los días de oración tendríamos que estar de rodilla. Antes de las 6 ya tendría que haber gente. Sería el día más asistente, de más asistencia, los días jueves. De verdad. Si queremos que las cosas cambien, ¿saben por qué no tenían fe? Dijo, tienen, porque a todos se les fue dada una medida, pero se han quedado con eso, flojos, perezosos. Trabajen para que su fe crezca. Romanos 1:17, ¿cómo dice? A ver, ¿alguien recuerda? No dice que vamos a leer la Biblia solamente para tener fe, porque dice que más el justo, termina diciendo Romanos 1:17, más el justo por la fe vivirá. El día que no tiene fe el cristiano, morirá. ¿Sí o no? La fe es la sustancia donde el cristiano se mueve. Es donde encuentra vida. Es como el pez. ¿Cuál es la sustancia donde se mueve el pez? El agua. ¿Y el pescado dónde se mueve? En el sartén. ¿Verdad? El pescado se mueve en el sartén. Pero el pez se mueve en el agua. Pues al cristiano le pasa lo del pescado, no lo del pez. Se va la paila. Sí. No, tenemos que, el elemento donde nos tenemos que mover los cristianos. No puede un cristiano decir, es que yo no tengo fe. No, se te fue dada una medida de fe. Si no tienes fe es porque no has trabajado para que tu fe crezca. No hay compromiso. Recuerde, Jesús se llevó a la gente de compromiso. Esa gente sí tenía fe, pero venían con ellos. Así que tenían fe, hermano, que cuando Jesús se va, Pedro es el primero que predica un sermón y se convierte en 5,000 personas. ¿Tenía fe? Sí tenía fe. Pero se había comprometido, hermanos. Ese es el detalle. Nos hace falta trabajar. ¿Cuál es el problema más grande que tenemos, hermano? La incredulidad. ¿Cómo podemos destruir la incredulidad? A través de la fe. ¿Cómo viene la fe? El oír y el oír la palabra de Dios. Orar, oración, ayuno, congregarnos. Eso es la manera que vamos a ser hombres y mujeres de fe. Nos tiene que servir la aplicación de esto, hermanos. Imagínense, la revelación, la manifestación sin aplicación, hermano. Por eso yo les pido en el amor de Jesucristo, los días jueves, venga a la oración. ¿Cuántos? ¿Cuántos van a venir a la oración? Todos, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno.
Todos. ¿verdad? Todos serían los días de más asistencia. El día jueves no falta. No, el domingo tampoco. Es el primer día de la semana. Eso es decisión de usted. Pero mire, hermano, eso es bien importante. Ahora, escuche bien esto. Cuando uno tiene fe, aunque esté algo muerto delante de ti, tú lo tomas, lo levantas, porque así lo enseñó Jesús. Miren, dice la palabra que cuando él oró por este chico, cayó como muerto, ¿sí o no? Ahora regresamos, por favor. Marcos capítulo 9. A ver, Marcos 9, ¿qué? 26 y 27. Dice, fíjense, quiero que lo vean ustedes. Dice, entonces el espíritu clamando y sacudiéndolo con violencia salió y él quedó, ¿cómo? Mire, che, toda la gente, es más, toda la gente, todos aquellos que contendían con los discípulos, con la multitud que estaba ahí, hermanos, ¿saben qué? Lo vieron, dice, de modo que muchos decían, está muerto. Pero mire, cuando el poder de Dios, esa es la enseñanza que Jesús nos da. No, ¿sabes qué? Toma aquello que está muerto. Y dice pero Jesús tomándolo de la mano, lo enderezó y lo levantó. Y no me dicen mucho esto, pero quiero que vaya, hermano, a Lucas 9:42, perdón, Lucas 9:42. Dice, mientras se acercaba al muchacho, el demonio lo derribó, lo sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu y sanó al muchacho. ¿Y qué dice? ¿Qué hizo? Y se lo devolvió a su padre. Imagínate, Jesús recibe a alguien endemoniado, en cautiverio. Horas, aparentemente se muere, pero le entrega un hijo libre, sano, vivo a su padre. Qué hermoso sería que nosotros entendiéramos esto, que todos nosotros trabajáramos para que fuéramos hombres y mujeres de fe, que nos se puedan entregar, a lo mejor presentar personas cautivas, endemoniadas, enfermas, y que nosotros podamos entregarle a sus familiares personas libres, sanas, totalmente bien. Ese es el evangelio de vida. Ese es el evangelio que creemos, hermanos. Por eso yo les invito a que apliquemos lo que hemos aprendido. Que no solamente aprendamos, sino que apliquemos. Que no solamente busquemos la experiencia. Yo estoy seguro, hermano, que si usted en algún momento ora por un enfermo y sana, eso va a desatar su fe. Eso le va a ayudar a que después, cuando veamos a un enfermo, cuando usted vea a un endemoniado, ¿quieres que ore por ti? ¿Quieres que te impongo mis manos? Y Dios lo va a glorificar. ¿Amén? Amén. Yo quiero que lo vean así, hermanos, porque lamentablemente hoy nosotros vemos a un enfermo y a veces nos es indiferente. No nos atrevemos a decirle, ¿quiere que ore por usted? O eso. Ya les he dicho que en Orizaba había una hermanita que era intrépida esta hermana. Yo les digo, una vez estaba yo en el banco con ella y me dice, vamos hermano, vamos al banco, ya me llegó mi pensión, mi bendición, vamos. Le dije, bueno, pues vamos. Estando ahí en la sala de espera del banco, y ella está haciendo cola. Ve que dan unos tickets, ya está el número en la pantalla, y faltaban 3 números para ella ya pasar a la caja. Y de pronto la veo, yo la conocí a ella, la veo inquieta, está en la cola y yo hago como que no la veo, porque dije, ya esta mujer ya algo vio. Y en eso ella voltea hacia la entrada y ve a un chico recargado en la puerta del banco, recargado de esta forma. Y me dice, ¿qué? Y yo hago como que no entiendo nada. Y me dice, ¿tuyo? Y ya entonces 3 personas faltaban delante de ellas, ¿no? Que se desprende de la cola y que me dice, véngase, vamos a ir a orar por ese muchacho.
Hombre, en la sala del banco, la sala de espera del banco. Llega y dice, ¿verdad que usted tiene dolor? Aquí está mi pastor y vamos a orar por usted. En el nombre de Jesús todo dolor se va. Fuera te vas en el nombre de Jesús. Y oramos. Pero no vaya a pensar que estaba diciendo así. No, fuera te vas en el nombre de Jesús. Y la gente que estaba en la sala, porque había gente, la gente todos voltean hacia nosotros. Pastor, impóngale las manos. Aquí traigo aceite y abre su bolsa y échale aceite. Dale, que calmadito de ahí. No. Oramos y terminamos de orar y dice, ¿cómo se siente usted? Y dice el muchacho, bien, gracias, ya me siento bien. Y se pone de pie el muchacho. Dice, por eso yo le digo a la gente, tiene que creer en Dios, creen en sus ídolos, creen en los hechiceros y no creen en Dios. Crean en Dios. Y se va corriendo porque ya su número había pasado su número de ficha. Pero va en la caja, joven, vengo porque se me pasó mi número. Es que estuve atendiendo ahí a un muchacho que estaba malito. ¿Usted cree que tenía pena la hermana? No. ¿Y sabe que Dios hacía maravillas con ella? De verdad, nos hace falta ser esos valientes que le creamos. Cristo está allá arriba, nos dejó a nosotros. Y hay gente cautiva, y hay gente enferma. Y lo que hemos creado es debate en vez de que vean el poder de Dios. ¿Sabe qué es lo que está esperando la gente? Que vean el poder de Dios. Que seamos gente que tengamos fe, que le creamos a Dios. Pero ¿sabe cómo viene la fe? Leyendo, oyendo la palabra. ¿Sabes cuándo vas a creer? Cuando eso que ya aprendiste lo pongas en práctica. Y entonces vas a ver la gloria de ese Cristo, no de Jesús, la gloria de Cristo la vas a ver manifestada en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Entonces no hablarás de algo, mostrarás su poder. Porque dijo el apóstol Pablo a los Corintios, porque yo no fui a vosotros con palabras de humana sabiduría, sino fui con demostración del poder del Espíritu de Dios. Eso es lo que está esperando el mundo, hermano. Por eso no contendamos, mejor metámonos en oración, en lectura de la palabra, congreguémonos, oremos, porque todos tenemos fe. El papá tenía fe cuando Jesús le dijo, ¿crees que lo puedo hacer? Y él dijo, creo. Pero inmediatamente mostró su humildad. Y ahí es donde yo quiero que caigamos, como dijo el papá. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Yo sé que ustedes sí creen en Jesús. ¿Qué le tenemos que pedir a Dios? Ayuda mi incredulidad. Porque todos creemos, pero tenemos esa fe poquita que nos dejó Dios. No hemos trabajado en eso. Tenemos que trabajar, porque por eso Jesús los reprendió, los confrontó y les dijo, generación incrédula. ¿Por qué nosotros no podemos hacer? Por vuestra poca. No es que no tengan, sí tienen. Yo sé que ustedes tienen fe, yo sé que ustedes creen en Jesús. Lo que les estoy animando a que su fe crezca. Amén. Póngase de pie, póngase de pie. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos por tu gran amor, por tu fidelidad, porque de día en día tú trabajas en nuestras vidas y toda esa revelación y manifestación de Cristo, también esperas que nosotros la manifestemos, que nosotros la apliquemos, que nosotros seamos ese instrumento en tus manos. Nos ha faltado fe. Creo, Señor, que podemos ser confrontados como esa generación que dices, generación incrédula. Podemos ser confrontados como tus discípulos cuando le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos? Señor, tú les habías dado autoridad y ellos estaban gozosos de que en tu nombre se sujetaban los demonios. Pero se olvidaron de seguir trabajando para crecer, que crezca su fe. Creo que estamos en la misma actitud nosotros. Sí creemos, Señor, pero nos hace falta incrementar nuestra fe, que nuestra fe crezca. Perdónanos y ayúdanos a crear compromiso, a ser personas disciplinadas en leer tu palabra, en orar, en alabarte, en congregarnos, en ser fieles, Señor, para que seamos hombres
y mujeres de fe, que mostremos tu gloria a todo aquel que lo necesite. Padre, yo en el nombre de Jesús bendigo tu iglesia, sabiendo, Señor, que somos gente de compromiso, gente que está dispuesto a manifestar tu gloria en esta tierra. Tú estás arriba, glorificado, cambiado, transformado, y nosotros hemos de mostrar tu poder aquí. Henos aquí en este mediodía, Señor, te decimos, usa nuestra vida, haz lo que tengas que hacer a través de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.